24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Mientras las investigaciones continúan, familiares de Carla Rocchetti, mujer de nacionalidad peruana asesinada en una clínica de Guayaquil, velaron sus restos mortales en el Panteón Metropolitano. El esposo de la mujer asesinada colocó una denuncia en la Fiscalía para que se esclarezca este hecho. Más de 24 horas después de su asesinato, los familiares de Carla Rocchetti pudieron finalmente retirar sus restos mortales, que desde el miércoles por la mañana permanecían en los laboratorios de criminalística. Hasta ese lugar llegó su esposo y algunos allegados a la mujer de nacionalidad peruana, víctima de lo que sería, según hipótesis, una fatal confusión. También se hizo presente quien se identificó como abogada de la familia. Prefirió no dar declaraciones pese a la insistencia. Le agradezco, por favor. ¿La denuncia en contra de quién fue? Señor. No, por favor. Pero el caso ya está en manos de la Fiscalía. Este noticiero pudo conocer los detalles de la denuncia presentada por su esposo, quien en 5 líneas relata lo sucedido. Es el caso, señor fiscal, que el día 5 de mayo de 2021, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, en circunstancias que me encontraba en mi oficina, recibí una llamada donde me daba a conocer que a mi esposa, la señora Carla Cecilia Rocchetti León, la habían asesinado dentro de la clínica, ubicada en la avenida San Jorge a la altura de un centro comercial, lugar donde habían llegado varios sujetos disparándole al cuerpo, dejándola sin vida en la cama. Inmediatamente fui hasta la clínica a averiguar lo sucedido y efectivamente el abogado de la clínica ratificó la muerte de mi cónyuge. La agente fiscal Margarita Neira ha sido asignada para la investigación. Mientras tanto, la policía mueve esfuerzos para encontrar a quienes aparecen en estos videos, con armas de grueso calibre buscando su blanco. Se ejecutaron 5 allanamientos. Detuvieron a más de una docena de personas. A 8 se les encontró paquetes con droga, pero ninguno de los hasta ahora aprehendidos tiene relación con el asesinato de Carla Rocchetti. A criterio del criminólogo Juan José Hidalgo, hay varias preguntas pendientes en este caso. ¿Por qué la Fiscalía no protegió al individuo que estaba investigando? El Estado ecuatoriano, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tienen que hacer algo para que las víctimas inocentes no sigan muriendo como ocurrió con esta madre de familia, con esta pobre mujer. Los restos mortales de Carla Rocchetti llegaron cerca de la 1 de la tarde al Panteón Metropolitano de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ahí son velados en una ceremonia privada. Se espera que la sepultura se realice este viernes. Por lo pronto no han existido pronunciamientos de parte de ningún representante de la clínica, mientras la policía trabaja en 2 indicios puntuales en este caso, de los que no se han dado de momento mayores detalles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Jonathan Ku, quien habría sido el verdadero blanco del asesinato ocurrido en una clínica privada de Guayaquil, ya ha sufrido atentados contra su vida en 3 ocasiones. La causa sería presuntamente su participación en temas de narcotráfico. El hombre ya abandonó Pozorja, parroquia rural de Guayaquil, donde residía. Alias Popeye, así es conocido por la policía de Pozorja Jonathan Ku, quien según las investigaciones sería el verdadero objetivo de los sicarios que este miércoles ingresaron a una clínica privada del norte de Guayaquil y asesinaron a una ciudadana extranjera. Pero ¿quién es Jonathan Ku? Este hombre de 42 años presuntamente estaría relacionado en temas de narcotráfico. Las actividades e información que maneja Jonathan Ku sería la causa para que intentaran asesinarlo el pasado 20 de abril. El hecho ocurrió justo aquí, en la calle Belén del barrio Marta de Roldós en Pozorja. La noche del 20 de abril, Jonathan Ku se encontraba estacionado en los exteriores de aquella vivienda visitando presuntamente un familiar estacionado en un auto blindado, cuando cerca de las 7:20 de la noche, 2 sujetos armados y en moto llegaron a dispararle en reiteradas ocasiones. La policía encontró un total de 15 indicios balísticos de diferente calibre, incluyendo de fusil. Los moradores del sector se niegan a hablar por temor a represalias y los pocos que sí lo hacen siguen atemorizados. Yo vi nomás la balacera, yo escuché nomás la balacera. Ya son 4 las muertes violentas que han ocurrido en Pozorja en lo que va del 2021. Los delitos contra la vida se dan precisamente por pugnas de territorio, por pugnas de sustancias. ¿Y qué ocurrió con el vehículo?
Este auto marca Ford Explorer color gris, blindado, que presentaba impactos de bala en la parte posterior y que había sido alquilado, fue trasladado a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial en Guayaquil. Sin embargo, ya no se encuentra ahí, pues ya fue devuelto a su dueña. Lo que ocurre en Pozorja mantiene en zozobra a los habitantes. Y para mí deberían salir los militares también a patrullar las calles. Alias Popeye ya dejó Pozorja, pues la vivienda que alquilaba fue encontrada vacía. En 2020 también habrían querido asesinarlo. En aquella ocasión, fue su hermano quien no sobrevivió al atentado. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El avión radar estadounidense Orión P-3 realizará por primera vez desde Galápagos patrullajes para evitar actividades ilícitas como el narcotráfico y la pesca ilegal. Este es el avión P-3 Orión de Estados Unidos. Aterrizó por primera vez en Galápagos este miércoles. Está diseñado para realizar operaciones de exploración aeromarítima. Cuenta con tecnología de punta, que según lo señalado por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, serviría para recopilar información de actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico y pesca ilegal en nuestro territorio. Estamos aquí para evaluar cómo podemos trabajar conjuntamente para proteger mejor las Islas Galápagos y el Ecuador de las dobles amenazas del narcotráfico y la pesca ilegal. Por su lado, Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa del país, dio a conocer que se necesita trabajar articuladamente en una estrategia de seguridad común regional. Si es que tenemos un avión P-3 que incrementa la capacidad de exploración aeromarítima de nuestra Fuerza Naval, estamos obteniendo el factor tiempo de ventaja y podemos intervenir en forma inmediata. El ministro resaltó también que la posición geográfica de Galápagos es estratégica para realizar un efectivo control al narcotráfico. El avión P-3 Orión opera con una tripulación de 11 personas. Tiempo atrás detectó y dio información al Ecuador para la captura de 3 toneladas de cocaína. En Galápagos, Diego Añasco La Lama, 24 horas. 8.700 millones de dólares será la necesidad de financiamiento del gobierno entrante y un déficit fiscal de casi 4.000 millones de dólares. Así lo aseguró el ministro de Economía al hacer un balance económico del país que recibirá Guillermo Lasso. La crisis sanitaria continúa afectando económicamente al Ecuador, pero la disciplina fiscal del gobierno saliente ha hecho que las cifras macroeconómicas que recibirá el gobierno entrante no sean del todo malas, dice el ministro de Economía, al hacer un balance de las cifras que heredará el presidente electo Guillermo Lasso. Para este año la necesidad total de financiamiento son 8.700 millones aproximadamente. Y asegura que tendrá fuentes de financiamiento del propio Fondo Monetario Internacional, que debe hacer un desembolso posiblemente el próximo mes. Las metas van a estar cumplidas y la meta cualitativa que fue la ley de defensa de la dolarización ha sido aceptado formalmente por el fondo como quedó la ley para que ese desembolso pueda entregarse, no nos va a llegar a nosotros sino al siguiente gobierno. Otra fuente de financiamiento podrá conseguir del acuerdo alcanzado con el DFC de Estados Unidos contra la presentación de proyectos para la monetización de activos que ya deja avanzado este gobierno, dice el ministro Pozo. De los que más rápido podría cristalizarse, creo yo, es el que usted mismo anota de las torres del CNT, pero ese es un monto pequeño, pero más allá del monto es el inicio del proceso. El ministro de Economía y Finanzas saliente cifró en casi 4.000 millones de dólares el déficit fiscal y un crecimiento económico positivo tras la caída de casi 8% del PIB en 2020, así como una recaudación tributaria que va en aumento respecto del año anterior. El crecimiento económico este año va a ser de aproximadamente el 3%, puede ser un poco más, y tenemos una liquidez que crece a más de 2 dígitos, con una muy buena imagen internacional. En suma, dice que la economía sigue en crisis, pero se recupera y que los proyectos de reforma laboral, tributaria y a la seguridad social que quedan elaborados le servirán al nuevo gobierno como opciones para salir adelante. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Y continúa el proceso de transición. Los equipos de trabajo del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Inclusión Económica y Social presentaron a los funcionarios entrantes de algunos proyectos que quedan trazados. A 18 días de que el país tenga oficialmente un nuevo gobierno, se intensifican las labores de las carteras del Estado salientes y entrantes para lograr un proceso de transición democrático que sirva de base para implementar las propuestas de la nueva administración. Este jueves, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, la secretaria del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado, y el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Tayano, se reunieron con la ministra entrante Mae Montaño y el delegado del Comité de Transición, Luis Coloma. Allí se entregó información de la intervención realizada durante los últimos 10 meses en los cantones con mayores índices de desnutrición crónica infantil, que condena a la pobreza al 23% de los niños menores de 5 años del país. Esta es una lucha que no podemos detenerla ni por un instante, y por eso estamos dispuestos a continuar entregando toda la información que se requiera. Además, se debatió sobre la implementación de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición, la cual abarca el respaldo de la cooperación internacional en 4 ejes. Seguimiento nominal, el paquete priorizado, la medición año a año y adicionalmente un presupuesto por resultados. Por otro lado, en la plataforma gubernamental financiera, el intercambio de información lo realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Según su titular actual, Javier Lazo, aunque el impacto del COVID-19 y los eventos climáticos generaron atrasos en ciertas actividades, existe un plan agropecuario en marcha hasta 2030. Nuestros equipos trabajan desde el punto de vista técnico, administrativo, de planificación. De allí que asegura están esperanzados en terminar el proceso de transición sin contratiempos para mejorar las condiciones de vida de la familia rural. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Cámara de Comercio de Quito y la Federación Médica Ecuatoriana se unieron para solicitar al COE Nacional modificar o eliminar el confinamiento de fin de semana y buscar alternativas sanitarias que eviten profundizar la crisis económica. Juntos, no solo demostraron que ya no están en posiciones opuestas, sino que los representantes de gremios del sector comercial y el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana están unidos y así piden revisar las medidas restrictivas. Los confinamientos no están logrando resolver los problemas de raíz, por lo tanto lo que estamos proponiendo es suspender o eliminar el cierre los fines de semana y que más bien se permita la apertura de los pequeños y medianos comercios. Si es que las cámaras me dicen, oiga, doctor, la gente de pequeños negocios, su mayor entrada son los fines de semana, sería un absurdo que nosotros vamos a decir, vamos a confinar entonces el fin de semana. Eran precisamente los médicos quienes solicitaban al COE Nacional medidas más fuertes para combatir la pandemia. Al consultarle, el presidente de la Federación Médica asegura que estos pronunciamientos tenían lugar debido a que no contaban con las cifras correctas. Y provocaban tomas de decisiones absolutamente erradas. Sin embargo, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, les recuerda las razones por las que ellos pedían restricciones y asegura que es muy pronto para decir que no hubo resultados. Nos solicitaron es que se haga un confinamiento total. Es decir, que se encierre al país entre 15 y algunos casos nos pedían 30 días. Nosotros entendíamos y estamos convencidos que por la economía del país eso es muy complejo y por eso tratamos de buscar un equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Además, les recuerda lo que dispone el marco legal vigente. Están sobre la base de un decreto ejecutivo que ya pasó a control constitucional. Por lo tanto, es difícil que podamos generar el pedido que nos han hecho. Desde la unidad de los dos gremios, la vicepresidenta de la Cámara explicó que la crisis económica se agravó y proyectan que las pérdidas totales por el confinamiento serían de 1.500 millones de dólares, lo que provoca que los niveles de pobreza incrementen. Un decrecimiento en ventas, un decrecimiento en producción. Mientras los gremios piden al presidente electo conformar una mesa técnica para cuidar la salud y el empleo, el presidente del COE los invita también a dialogar. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos. Pachacuti y la Izquierda Democrática definen un acuerdo legislativo con Alianza UNES para llegar a la presidencia de la Asamblea. El bloque correísta podría ceder su candidatura a la presidencia y apoyar al candidato que presente el movimiento indígena, pero tiene una condición. El camino a la Asamblea se acorta cada vez más.
Unión por la Esperanza ha anunciado que podría dar un paso al costado con su candidatura a la presidencia para apoyar al candidato que presente Pachacutic. Nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando podamos mantener un diálogo abierto sobre quiénes serían los probables o eventuales candidatos a ese espacio. Y es que esa es la condición. UNES ha sugerido al movimiento indígena que cambie el candidato, que no sea ni Guadalupe Llori ni Salvador Quispe. Esperamos que Pachacutic considere la posibilidad y creo que nosotros podríamos estar abiertos completamente a dar ese apoyo. Y con esto aseguran también una vicepresidencia. Mientras tanto, Pachacutic decide esta noche si cambia o no los nombres de sus candidatos. Si hay un nombre que le incomoda a uno u a otro, pues será ya nuestra bancada la que tenga que valorar, decidir si se cambia o no se cambia ese nombre. 94 votos tendrían si se unen estas tres fuerzas políticas. La izquierda democrática reitera el apoyo de que Pachacutic llegue a la presidencia de la Asamblea, pues con esto ellos han asegurado una vicepresidencia. Los bloques, si UNES viene, se adhiere a esta propuesta, bienvenido, esperamos que creo lo pueda hacer, incluso que los socialcristianos lo hagan. Lo que sí le digo al bloque de gobierno, que deseche esa vieja práctica de intentar desangrar a los bloques a través de dádivas, a través de prebendas. Por su lado, la bancada del PSC, Creo e Independiente se mantiene con 40 votos y con 2 precandidatos, aunque aseguran que aún nadie tiene acuerdos. Por lo tanto, pues el día 14, sentados en Quito, en la Asamblea, todavía ese día puede haber otra mayoría legislativa y un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se juega a la posibilidad de retornar a su cargo a través de una acción de protección. Asegura que se violó tanto su derecho a la defensa como una sentencia constitucional. La audiencia se reinstalará el próximo miércoles. 14 días después de que fuera removido del cargo, el exvocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, busca dejar sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una acción de protección. Este jueves, en una audiencia presidida por el juez Henry Navarrete, su defensa alegó una vulneración de derechos, pues aseguró que Murillo fue notificado de la sesión en la que se resolverían temas inherentes a su cargo tan solo una hora antes. Los tiempos fueron tan violentos que en un día decidieron convocar a una sesión extraordinaria. En consecuencia, fui removido en base, repito, a un informe jurídico diminuto. El Ministerio de Trabajo solicitó la remoción y nosotros acogimos el pedido del Ministerio de Trabajo como autoridad nominadora. Murillo fue designado el 23 de enero de 2019 como vocal principal por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, como parte de un concurso por ternas. Las decisiones de esta entidad están blindadas por una resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, el pasado 23 de abril, el Consejo de Participación Definitivo resolvió su remoción atendiendo un oficio del Ministerio de Trabajo que registraba una supuesta inhabilidad. En el año 2012, cuando yo me desenrolé y terminé mi carrera judicial, solicitó que se registre ese impedimento para que yo no pueda regresar a la carrera judicial, que el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura está fuera. Para el analista político Hernán Pérez Luz, esta decisión es preocupante, pues se está tergiversando la llamada independencia de poderes. Lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana es abrir una suerte de boquete, es probar, es tantear a ver si la sociedad ecuatoriana digiere, se olvida. La audiencia se reinstalará el miércoles 12 de mayo a las 8:30. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, persisten las largas filas en los exteriores de los puntos de vacunación del IES en Quito. Según las autoridades, hay la capacidad de vacunas para 2.500 adultos mayores en esas dependencias, pero hay gente que acude sin turnos o con muchas horas de anticipación, dicen las autoridades. Por segundo día consecutivo, este es el panorama en los exteriores del Centro de Atención del Adulto Mayor del IES en la avenida Naciones Unidas, norte de Quito. Son cientos de jubilados los que esperan por horas para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Total desastre, no saben organizarse. No están atendiendo a la hora que es.
Desde el pasado lunes, el IES se sumó a las jornadas de vacunación, pero al menos en Quito, su estrategia de comunicación no ha dado resultado y ha provocado que las personas se aglomeren soportando el sol y la lluvia. Hemos tenido acumulación en los puntos de atención, es precisamente porque están viniendo personas sin turno. Sin embargo, durante el recorrido que realizamos a lo largo de toda la manzana por la que se extendía la fila, todos tenían turno, pero llegaron con varias horas de anticipación por miedo a no ser atendidos. Había que venir, como se dice comúnmente, a ganar puesto. En el país hay 1.300.000 adultos mayores. Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha, se ha aplicado la primera dosis a 412.975 y la segunda a 103.266 personas mayores de 65 años, por lo que faltaría aún por inocular un poco más de 810.000. En otros vacunatorios, como en el Centro de Atención Temporal en el Parque Bicentenario, la inoculación a personal de aseo avanzó sin inconvenientes durante la mañana de este jueves, pero la cifra de inoculados de los grupos correspondientes a la fase 1 sigue siendo baja. Por ejemplo, aún falta vacunar a un 89% de recolectores de basura, a un 62% de bomberos, al 30% de miembros de las Fuerzas Armadas, al 63% de profesores, al 91% de personas con discapacidad y al 93% de personas con enfermedades catastróficas. Solo del personal de salud queda un 10% por ser inoculado y el 0,1% de miembros de la Policía Nacional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La vacunación masiva en recintos electorales es lo que plantea el presidente de la República electo, Guillermo Lasso, como logística para la inoculación. Sin embargo, aún hacen falta las dosis, por lo que le ha propuesto a presidentes de otros países el préstamo de vacunas. La logística de vacunación del gobierno actual para muchos ha sido un fracaso. Y el presidente electo Guillermo Lasso también prefiere mirar a otro lado para plantear la suya, que en 19 días podría comenzar a implementarse. Él propone algo que ya han venido sugiriendo expertos: usar el padrón electoral para que los recintos electorales sean puntos de vacunación. Vamos a pedir ayuda al Consejo Nacional Electoral para poder llevar a cabo estas jornadas de vacunación, donde cada ecuatoriano pueda ir al mismo recinto electoral donde votó, puede ir allá a vacunarse los 7 días de la semana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral respondió, aseguró que el padrón está a disposición, al igual que el aplicativo móvil. El epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, Marcelo Aguilar, explica la idea, que no es nueva, ni en Ecuador ni en otros países. Colegios, escuelas, universidades que tienen espacios amplios, que tienen espacios accesibles, son buenos puntos para expandir, pero siempre manejados desde la estructura del distrito de salud, de la estructura básica, que es la gente que conoce el territorio. Mire, no hay ninguna novedad, hay zonas en donde hay magníficos funcionarios que han hecho estos programas locales y han logrado vacunar a todos los adultos mayores. Pero para que esta iniciativa, que suena ideal y tan cercana, pueda implementarse, aún hace falta algo fundamental: las vacunas. Y el presidente electo Guillermo Lasso lo tiene claro. Él incluso le ha propuesto a presidentes de otros países el préstamo de dosis. Comprometer al Banco Interamericano de Desarrollo para que nos apoye en el proceso de adquisición de vacunas, no solo con financiamiento, sino con garantías que permitan lograr préstamos de vacunas como lo que le he planteado al presidente de Chile. El ministro de Salud ha asegurado que vacunarán a 2 millones de personas con primeras dosis y que dejarán otras 2 millones de vacunas para el gobierno de Lasso. Además, sostienen que entre junio y agosto llegarán 10 millones de vacunas más. Carlos Cueva, quien dirige la unidad coordinadora de vacunación del gobierno de Lasso, está en el exterior avanzando con las negociaciones, pues el presidente electo aún es un poco escéptico sobre lo que este gobierno le dejará. Y que sean reales, porque usted puede haber negociado unas vacunas, pero si no las paga, no las va a recibir. Dayana Monroy, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad que muchos de ustedes seguramente se tienen en relación de mezclar distintas vacunas para prevenir la COVID-19.
Como nosotros sabemos, actualmente no hay informes oficiales sobre el hecho de mezclar vacunas, pero han existido algunos problemas de coagulación con algunas vacunas que se les ha vinculado con mayor riesgo, especialmente gente joven. La comunidad médica mundial obviamente está considerando si es que es posible y seguro administrar 2 candidatos de vacuna diferentes, es decir, una dosis de Pfizer y otra dosis de Oxford AstraZeneca o así. Los expertos en salud coinciden que en general esta mezcla y la combinación de vacunas debería ser segura en general, pero hasta ahora los ensayos clínicos no han sido publicados y por lo tanto los comités de vacunación todavía no lo aconsejan. En un futuro cercano, seguramente las personas que han recibido la primera dosis de una vacuna, como por ejemplo la de AstraZeneca, para prevenir la COVID-19, podrían recibir una segunda dosis de alguna vacuna de Pfizer o viceversa. Esto, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia se está usando porque se suspendieron por algún tiempo las vacunas de Oxford AstraZeneca y la segunda dosis la estaban poniendo con otro candidato de vacuna. Es decir, que por ahora nosotros entendemos que el organismo básicamente podría reaccionar de la misma forma a la misma proteína S con 2 distintas estrategias de vacuna. Usted obviamente en este punto tiene que entender que la primera dosis debería ser igual a la segunda dosis. Por lo tanto, esa es la parte que nosotros aconsejamos. El intervalo de vacunación, por ejemplo, lo que nosotros entendemos que debería darse, debería ser no mayor a 12 semanas. Muchos de ustedes tienen dudas porque a veces en los cronogramas de vacunación se salta un día o se demora un día o se demora un par de días. No se preocupe por eso porque eso no va a tener ningún efecto a menos que se alce el tiempo o se prolongue por más de 3 semanas. Por ahora nosotros entendemos que la combinación de vacunas no está recomendada todavía, pero que en un futuro cercano eso lo podremos hacer. Se aconseja que en este punto usted siga las recomendaciones de la autoridad sanitaria, en este caso del Ecuador, con las 2 dosis. Pero en un futuro cercano seguramente la mezcla de vacunas podría utilizarse seguramente para aumentar la seguridad ante otras variantes. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Salud.